Bueno, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Fátima El Saci Rodríguez y vengo de la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, vengo a hablar de esta comunicación que se llama El funcionamiento de los recursos residenciales del sistema de protección de la infancia y adolescencia. Bueno, un poco lo que vengo a comentaros es un poco este punto de partida, ¿no? De por qué nace la necesidad de hacer esta pequeña investigación, ¿vale? ¿Por qué llevar a cabo este estudio? ¿Vale? Luego os voy a contar un poquito la metodología, es decir, cómo ha sido el procedimiento y cuál es la muestra en la que nos vamos a basar. Luego los principales resultados que van a estar divididos en tres bloques. Luego haré más hincapié en ellos y luego, bueno, pues un poquito ya las conclusiones y propuestas que se pueden hacer más adelante en base a este tema. Entonces, bueno, para comenzar, ¿no? ¿Qué es interesante saber? Bueno, pues de dónde partimos, ¿no? Y de dónde partimos es que sí que partimos de, de conocer una realidad donde sabemos que a lo largo de los años el número de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo una medida de acogimiento residencial en España ha ido en aumento. Entonces, bueno, esto es algo que llama la atención, ¿no? Sí que es verdad que según los datos de la Dirección General de la Familia y de la Infancia, eh, o sea, de los servicios a la familia y a la infancia, se podría decir que en 2020 hay una bajada, pero nos encontramos en cifras muy altas, como que en 2009, o sea, en 2019, perdón, teníamos 23.209 niños y niñas y adolescentes que formaban parte de una medida de acogimiento residencial. Entonces, estas son cifras muy elevadas. Entonces, ¿qué pasa? Que atendiendo a diferentes estudios, ¿no? y a diferentes planes nacionales, como puede ser el segundo Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, sí que en todo momento se especifica la necesidad de potenciar la atención e intervención en las infancias y en las adolescencias en situaciones de riesgo y desprotección, siempre, por un lado, intentando evitar en la medida de lo posible una separación del entorno familiar, siempre abogando por que esta separación, en caso de que tenga que darse, sea lo más corta posible y siempre intentando valorar otro tipo de medidas previas a tomar una medida de acogimiento residencial. ¿Vale? Sí que también otro punto de partida, pues hemos analizado diferentes estudios de algunos autores, ¿no? Pues por ejemplo, pues la necesidad de ahondar en, una vez que ya los niños, niñas y adolescentes forman parte de una medida de acogimiento residencial, pues cuáles van a ser las principales funciones de los educadores y educadoras que forman parte de los centros, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, diferentes autores han llevado a cabo investigaciones y una de ellas sería destacar la de marzo, donde había una muestra de 600 educadores donde, bueno, hablaba un poco que al final tienen un entorno laboral complejo, ¿no? Y que les afectaba, casi al 78% les afectaba en su vida personal. Entonces, un poco también, a medida que se va ahondando en los diferentes estudios, se quiere poner sobre la mesa y se quiere conocer qué situación tienen los profesionales que trabajan en recursos de acogimiento residencial y cuál es su visión sobre el funcionamiento de los centros. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, otra de las cifras con las que nos encontramos era que el 89% de los educadores que habían sido entrevistados afirmaban que la ratio en relación al número de personas que residían en los centros era muy alta, que la jornada laboral es poco estable, que los salarios son poco apropiados en función a la responsabilidad y exigencia. Entonces, bueno, pues todo ello nos va a llevar a la necesidad de ahondar un poquito más en este tema. Entonces, ¿con qué fin? Con el de analizar las diferentes percepciones y valoraciones que tienen los trabajadores y trabajadoras dentro de centros residenciales. Para ello, hemos utilizado una metodología cuantitativa, con la intención un poco de recabar cifras que nos den algunas conclusiones. ¿Vale? Entonces, bueno, se diseñó un pequeño cuestionario y al final, bueno, pues veremos los resultados, por no repetirme, que va a haber tres bloques principales, que son estos que veis aquí en la imagen. ¿Vale? ¿Cuál ha sido un poco eso? El instrumento ha sido un cuestionario
¿Y cuál ha sido un poco el procedimiento? Se ha utilizado un poco la técnica de bola de nieve, con la intención de alcanzar el mayor número de muestra posible, ¿vale? Que ahora os hablo un poquito de la muestra. Esta información se ha recogido en un Excel y se han analizado los datos en función a este Excel. ¿Vale? Se pasó un cuestionario por Google Form que sí que previamente había pasado por un comité de ética de la universidad y se llegó a una muestra de un total de 110 respuestas. ¿Vale? ¿Cuál ha sido esta muestra? En estas 110 respuestas obtuvimos un 82% de mujeres, es decir, unas 82 personas y el resto eran hombres. ¿Vale? Bueno, simplemente por mencionarlo. Y las personas encuestadas varían desde los 22 hasta los 63 años. Eh, y bueno, hay una media de edad de los 30. La media de edad se quedaba en unos 38 años. Entonces, cosas que debemos destacar o un poco resultados que nos han parecido claves en esta investigación. Aquí es donde os comentaba que se ha dividido en tres bloques. Por un lado sería el bloque uno, que es el perfil de los trabajadores y trabajadoras. ¿No? ¿Por qué se ha querido andar en esto? Porque se sabe que efectivamente, ¿no? Es complejo que esté solo cubierto por educadores y educadoras sociales. O sea, estamos muy a favor de los equipos multidisciplinares, pero efectivamente se exige una serie de titulaciones que luego no concuerdan, ¿no? Entonces aquí pues se llegó a la conclusión de que 29 personas sí que eran educadoras sociales, 24 eran psicólogas y luego había una variedad de diferentes estudios que no tenían nada que ver con la profesión. Había terapeutas ocupacionales, monitores de tiempo libre, derecho. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que el perfil medio al final de las personas que trabajan en estos recursos son mujeres de unos 38 años de edad con estudios superiores que sean más bien educadores, efectivamente, o educadoras y psicología. O sea que esto, bueno, sí que se ajusta un poco a la percepción y los requisitos. Vale, en relación al bloque 2, que habla ya más de cuál es la situación en la que se encuentran y cuáles son las condiciones laborales, sí que se menciona que 58 siguen trabajando actualmente y que 52 lo hicieron en el pasado. ¿Vale? Eh, o sea, vamos, que son cifras muy similares. Sí que muchas no alcanzan un tiempo muy largo. eh, y un poco la dedicación, o sea, como que la mayoría se terminan yendo de estos trabajos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y la mayoría también cuenta que han trabajado en diferentes tipos de recursos y que han ido cambiando. Y que algunas de las personas sí que han tenido, se han enfrentado a situaciones psicológicas como afrontar el síndrome de Burnout o a bajas médicas por causas psicológicas. Y esto, bueno, también era un poco la situación actual, ¿no? A la que nos enfrentábamos en este momento. Y luego ya el bloque de 3 va más relacionado con las percepciones sobre las funciones educativas. ¿Vale? Aquí, cosas muy interesantes o relevantes. El 65,5% piensa que las ratios son muy elevadas, ¿vale? Luego, el 82% afirma que deberían adecuarse más las situaciones o el funcionamiento de los propios centros, es decir, un número muy alto, es decir, muchos afirman que no funcionan bien. El 67% piensa que su trabajo es más asistencial que educativo. El 27% consideran que hay que ofrecer medidas alternativas, es decir, intentar abogar por otro tipo de medidas antes que el acogimiento residencial. El 84% dice que la administración no atiende de manera adecuada las necesidades que tienen los niños y niñas y adolescentes en este tipo de situaciones. Y luego también que el 27% afirma que la actitud de los niños, niñas y adolescentes que forman parte de un recurso de acogimiento residencial empeora durante la estancia del centro. ¿Vale? Entonces, bueno, y el 38% ha sufrido agresiones dentro de los centros. ¿Vale? Todo esto nos parece muy interesante y nos lleva a una serie de conclusiones que, bueno, por un lado sería también ahondar, ¿no? Porque la media de edad está en 38 años, que al final no deja de observarse que la gente termina dejando este tipo de trabajos.
¿no? Como también el porcentaje elevado de mujeres que nos deja entrever pues el perfil una vez más, ¿no? De los cuidados, quién lo ejerce y que suelen ser mujeres. Eh, ¿Qué más? Cositas así interesantes que se han observado. Bueno, pues que efectivamente, ¿no? Que se debería mejorar la ratio, nos enfrentamos ante una situación donde a veces las condiciones no son buenas, que hay desorganización, que las jornadas laborales no se ajustan a las necesidades de los trabajadores. Eh, bueno, un poco todo esto, ¿no? Y lo que a mí sí me parece muy bonito, muy interesante, es que aún así, a pesar de estas circunstancias, sí que los profesionales se muestran satisfechos con su trabajo, ¿no? Y están a favor de seguir realizando este tipo de labores. Entonces, bueno, todo esto a qué nos lleva a pensar, a qué no, en qué dirección deberíamos ir, a que habría que efectivamente tomar una serie de medidas que generen cambios en el funcionamiento de los centros de acogimiento residencial y que la administración pública debe responsabilizarse de esta cuestión, garantizando una mayor calidad dentro de los propios centros. Y nada, pues con esto daría por terminada la comunicación. Muchísimas gracias y un saludo.